Que es la de color negro. Con respecto a la primera pregunta sobre cuál es la definición conceptual de degradación forestal en el país con la iniciativa, bueno, aquí estuvimos reunidos básicamente en este caso Honduras, bueno, México, y contemplé la iniciativa de Martín sobre medición de degradación forestal. En el caso de Honduras, ellos no cuentan con una definición de degradación forestal, aunque manejan o tienen conocimiento sobre la definición referente a las características sobre la densidad forestal y su reducción o calidad. Con respecto a México, bueno, tenemos dos definiciones, una referente a la capacidad de mantener servicios ecosistémicos y la otra referente a la pérdida de biomasa. Serán las dos definiciones, una con respecto a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la segunda con respecto a la Ley General de Cambio Climático. Bueno, con respecto a si existe algún mandato oficial para mitigación forestal, en el caso de México estuvimos discutiendo y realmente se menciona normatividad, aunque no se mandata en la ley, pero al final de cuentas es un compromiso de México para medir las emisiones referentes a este tema. Como en este caso Honduras pues están comenzando, pues tampoco tienen un mandato oficial en el tema. Bueno, con respecto a cuáles son las diferencias entre las definiciones analizadas, pues bueno, nada más tiene que ver con las dos definiciones de México, que es la cantidad de la pérdida de biomasa y la otra con referente a los digamos, servicios ecosistémicos, que serán las diferencias. Con respecto a la definición operativa que se maneja, bueno, en este caso, en la iniciativa de Martín Enrique, que es medir la degradación, él utilizó la definición de cambios en la estructura del bosque que rompen la capacidad de equilibrio de mantener carbono en condiciones naturales. Esa fue la definición que utilizó, se me olvidó mencionarla antes. Y la manera de cómo lo mide de manera operativa es a través de la medición de la biomasa aérea, la producción primaria neta y cobertura de copa. Igual si me pasa algo, pues ahí. Eso serían con respecto a la definición operativa. Y con respecto a las necesidades del monitoreo de la degradación forestal, bueno, aquí sí hay una amplia discusión, tenemos varias ideas. Una que mencionamos que es importante es monitorear el suelo para ver cómo se desarrolla la degradación en esas áreas. Discutíamos también que mucha de la degradación se da en los márgenes de la vegetación, es la orilla de la vegetación, y que no existe una estrategia para medir este tipo de degradación en esas áreas, por lo cual sería una necesidad. También otro punto que consideramos es que se debería de intensificar la densidad de las parcelas en las áreas con alta densidad de población, porque también creemos que por ahí puede haber problemas con la degradación forestal, que las parcelas que se miden digamos en el inventario sean permanentes, con metodologías robustas y consistentes en el tiempo, que también pueda haber una vinculación con los sitios de monitoreo intensivo de carbono, también llevar a cabo el monitoreo de la degradación a partir de lo que se pueda provocar de plagas y enfermedades, y también focalizar, que bueno, va un poco relacionado con la densificación de las parcelas en zonas con alta densidad de población, focalizar donde es necesario la toma de datos, de mayor cantidad de datos de inventario. Y no sé si mencioné todo, luego que haya faltado. Bueno, no sé si algo sobre lo que acaba de comentar ahorita Miguel, tengan alguna otra vez en el comentario, Salvador. Sí, Miguel mencionó que no hay un mandato oficial en México para medir degradación, pero en la Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible dice que la Comisión tiene que hacer el inventario nacional forestal y de suelos, uno de cuyo principal objeto es medir las tasas de deforestación y degradación forestal. Eso es lo que discutimos aquí, pero... No, pero sí, dijimos que tenemos un mandato. Es un mandato para mí, ¿no? Existe la ley.
¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, si no, entonces tenemos representantes en esta mesa de México, obviamente, el inventario de la gerencia de fomento, tenemos representante de Ecuador, de Colombia, nada más, esos países. Bueno, en ese sentido, primero, bueno, ella representa también a México, pero sí que ella además es de Colombia, pero me representa. Bueno, como definición inicial vimos en primera que los enfoques de los tres países son parecidos en el sentido de que tomamos la definición operativa como una definición para poder hacer reporte. En ese sentido creo que la definición que usamos es la diferencia o la disminución que hay en cierto tiempo de los bosques, del contenido de carbono en los bosques. Esa es la definición que utilizamos como degradación. En el mismo sentido, creemos que es relevante también el definir o el integrar a estas definiciones lo que enmarca o lo que dice el compañero de Colombia, el compañero de Ecuador, que también ellos consideran como un umbral en un tiempo determinado para considerar hasta cierto punto cuando se considera deforestación a través del tiempo. El marco legal, en realidad vimos que los compañeros de otros países no tienen un mandato legal como tal para medir degradación. Sin embargo, consideran importante lo que dice el IPCC, el IPCC por ende necesita reportar la degradación forestal en los inventarios. En México, contrario, en México sí tenemos el mandato de la ley de desarrollo forestal. También dentro de ese mismo marco de la ley también se enmarca lo que es la Estrategia Nacional Red, que también dentro de sus líneas también nos mandata el medir la degradación forestal. Hay algunas diferencias en cuanto a estas definiciones. Como les platicaba hace rato, una de las diferencias que existen entre los distintos países es de que en México se usa como tal la definición de degradación. En Ecuador tienen establecidos umbrales para definir hasta qué punto se considera degradación, hasta qué punto se considera deforestación. Algo sucedió con nuestro acuario. Ok, sí, como tal les comentaba también que tanto en México como en Colombia como en Ecuador consideramos que la definición operativa como tal de degradación forestal, que es el cambio de stock de carbono a stock en cierto tiempo, es la que se considera como tal para poder representar en los inventarios de gases de efecto invernadero. Las necesidades, en esta última pregunta, las necesidades que nosotros consideramos las entendimos como las necesidades, como para qué tipo de actividades se necesita cuantificar la degradación. En ese sentido, creemos que como primera necesidad es la construcción de niveles de referencia. Es una de las primeras necesidades o por las que nosotros necesitamos el cuantificar la degradación. También como una parte importante para hacer un buen manejo de bosques, identificar los drivers, identificar indicadores de degradación que nos estén diciendo las zonas de alto o poco riesgo para poder realizar una incidencia de actividades o de políticas a nivel local, a nivel regional, que nos puedan girar a la disminución de la degradación. Y creo que, bueno, en ese sentido también la utilidad de estas mediciones pues puede ser también el incidir dentro de a nivel local, a nivel regional, dentro de las comunidades, dentro de la gente que maneja los bosques, el poder promover
que este tipo de mediciones nos va a llevar a una concientización, a una mejorar las actividades productivas dentro de los bosques. No sé si me faltó algo que quieran complementar, compañeros. Bueno, ¿algún comentario sobre lo que las conclusiones de qué equipos son ustedes? Somos el equipo lila, morado. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, si no, Ok, entonces para la definición, perdón que ve la espalda, para la definición de degradación, bueno, primero, el país, aunque hay de varios lugares, el país de corazón es México. Para entrar en detalles. La definición de degradación que se emplea en los estudios de investigación que desarrollan los colegas, uno es la pérdida de la capacidad de los sistemas para producir servicios ecosistémicos, y esto se asocia más a la definición que utiliza la CONAFOR, la FAO y la CONAFOR también. Otra es la pérdida de biomasa y su calidad, por ejemplo, que no exista presencia de plagas en esa biomasa forestal. Una tercera es la disminución de los reservorios de carbono forestal, y en este sentido algo que platicamos fue que en esta definición el supuesto es que no hay un cambio de uso de suelo, pero sí puede haber un cambio de cobertura. Por ejemplo, el efecto de la agricultura itinerante, ¿no? La roza, tumba y quema, que puede tener en algún momento no cobertura forestal, pero el uso de suelo sigue siendo forestal. Bueno, vamos a ser un poco repetitivos en algunos puntos. Sobre el mandato oficial para el monitoreo de la degradación forestal en el país, lo establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cual recae en la CONAFOR, en la sede de monitoreo. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a las definiciones analizadas sobre degradación? Entonces, de manera muy sucinta, sería: uno tiene un enfoque más de producción, otro más carbono, y otro más de servicios ecosistémicos. También hablábamos de un enfoque visto desde la parte de sanidad, ahí ese sería el cuarto, o dentro de servicios ecosistémicos. ¿Cuál es la definición operativa que maneja en sus mediciones? Y pusimos dos ejemplos al menos. Uno tiene que ver con aprovechamiento forestal, por ejemplo, impactos de derribos, extracción y transporte, disminución en la biomasa mediante monitoreo de parcelas permanentes. Y en la parte del enfoque ecosistémico, la definición operativa podría ser cambios en la composición y proporción de especies respecto a un nivel de referencia para ese ecosistema. Por ejemplo, que no tenga especies invasoras o presencia de elementos de disturbio de origen antrópico. Respecto a la quinta pregunta, en cuanto a las necesidades de monitoreo de la degradación forestal, consideramos, uno, obviamente también repetido, mejorar la estimación de emisiones asociadas a perturbaciones, por ejemplo, para niveles de referencia o líneas base de gases de efecto invernadero. También conocer el estado general del bosque y proponer medidas para un manejo forestal sustentable, más allá del carbono. Y conocer cuáles son los agentes y causas de la degradación y proponer un diseño de políticas públicas que la reviertan, ¿no? Entonces, una vez que hacemos este monitoreo, ¿qué hacemos con eso de información? El grupo era un grupo muy entusiasta y decidió agregar una sexta componente que era retos para el monitoreo de la degradación. También son puntos, pero fue lo más nutrido del tiempo, fue lo más de intercambio de ideas en el tiempo que tuvimos. Ahí un primer punto de retos que consideramos es la dificultad de monitorear algo cuya variabilidad espacial de manera natural es muy difícil de caracterizar y tener un valor de referencia, ¿no? A diferencia de deforestación. Eso es como un ejemplo. También pensamos que el monitoreo de la degradación tiene que ser un enfoque sencillo de implementar, de analizar los datos y no generar confusión respecto a la variable a medir. El monitoreo debe considerar un sistema de parcelas permanentes, ya también mencionaban eso en el equipo anterior, y beneficiarse de un enfoque anidado para eficientizar los esfuerzos de monitoreo. Es decir, hay diferentes esfuerzos de monitoreo a través de parcelas, entonces cómo hacer este tipo de enfoques anidados y utilizar la información. Estábamos pensando en particular en las parcelas del INFIS, que a lo mejor la resolución o la cantidad de distribución de las parcelas no sea suficientes para detectar algo como una degradación.
Otro punto era identificar enfoques o herramientas, por ejemplo, proxies como densidad poblacional, distancia fronteras, herramientas de modelización, que sean suficientemente robustos y que permitan reducir los costos de monitoreo. Esa es otra forma que estamos considerando que sería bueno que el sistema de monitoreo de degradación tuviese. Lograr una mejor representación de la complejidad del paisaje, ese es un gran reto. Por ejemplo, pasar de un enfoque, como usamos actualmente para algunos temas de bosque y no bosque, a un enfoque más de sistemas complejos que mezcla lo antrópico y lo natural. En realidad tenemos un paisaje continuo de estas condiciones antrópico y natural, y por eso también es muy difícil este monitoreo, porque nos casamos con esta idea como de blanco-negro, ¿no? De las cosas. Ya casi vamos a terminar. El contexto del país, México, en cuanto al acceso y el uso de los recursos forestales, ocurre muchas veces de una manera informal por comunidades de ejidos, y esto genera una mayor complejidad en el monitoreo. Entonces hay extracción de madera y eso no se cuantifica de ninguna manera o no se reporta en ningún lugar, ¿no? Y por último, pensamos también que este sistema, uno de los retos, es establecer lineamientos para la medición de variables clave para la estimación mediante colaboración de variables clave a través de la colaboración, por ejemplo, en redes, diversas instituciones, con controles de calidad robustos y políticas de uso público de la información. Esa es la agregación. Si mis compañeros quieren agregar algo, comentar. ¿Si hacer alguna contribución o comentar lo que acaba de exponer ahorita, Marcela? Bueno, de todo el equipo, sin etiqueta. ¿No? Bueno, yo creo que participaron 4 o 5 países dependiendo de la definición. Brasil, representado por Silvia, Estados Unidos por Tom, México somos muchos, y Serbia por Ivanka Jovanka, o Kosovo, dependiendo de la definición de Serbia, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser bastante breve y voy a tratar de no repetir lo que ya se dijo en otras mesas, pero México tiene 2 definiciones de degradación, ¿no? Y ojo, degradación, como viene en la ley, solo dice degradación, no dice degradación forestal, ¿eh? Entonces está las que ya dijo Marcela, solo lo que agrego es que es la Ley General de Cambio Climático la que dice que la degradación es la disminución del contenido de carbono, ¿no? Y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable dice que es la disminución en la capacidad productiva de los ecosistemas. Y después de ahí cada quien tendrá sus definiciones, ¿no? La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación tiene un concepto bastante amplio de degradación de tierras que a mí me gusta mucho. Por aquí hay compañeros de conservación y restauración, aquí está Rubí, que es un concepto bien bonito que después lo trataremos, pero abarca muchas cosas, ¿no? La degradación de tierras. Bueno, Brasil tiene una definición de degradación bastante parecida a la de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y es un proceso de alteración de la estructura o composición del bosque resultante de la acción antrópica que lleva a la reducción continua, ahí viene el componente temporal, de la capacidad de proveer bienes y servicios ecosistémicos, ¿sale? Es una definición de su Ministerio de Ambiente en el marco de RED. Bien, Estados Unidos no tiene una definición oficial de degradación. Bueno, eso es lo que nos dijo Craig y Tom. Y ahorita vamos a ver cuáles son las definiciones operativas. Sale la siguiente: el mandato oficial. Miguel, ¿dónde está Miguel? Tachezote, ¿no? Para Miguel, pero el marco normativo legal de la degradación en México es la Ley General de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Programa Estatal de Cambio Climático, Programa Sectorial de Medio Ambiente, Programa Nacional Forestal, Estrategia Nacional para Red, Programa institucional de CONAFOR, o sea, el mismo programa de trabajo del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Hay mucho de dónde agarrar para estimar la degradación. Sí. Era como que no estaba definida la forma de monitoreo, ¿no? Y se habló incluso de hablar quizás de una norma no específica. O sea, hay normas, por ejemplo, para establecer los huertos semilleros, ¿no? Hay una norma que metodológicamente te dice
dice cómo lo tienes que hacer, si no, no entra, ¿no? O en el caso de producción de plata, en viveros y demás, pero para el tema de la degradación específico no es así, porque el inventario en realidad no está hecho para medir degradación. Claro. Pues eso es como quizás nos falta contar más que muy así, sino que más bien no existe un mandato específico que te diga cómo hacerlo. Realmente la mesa, este taller tiene que ver con presentar ese tipo de procesos, ¿no? Habiendo hecho esa aclaración tosototota, pues entonces ya está, ¿no? Ok, Brasil tiene un decreto que es el marco legal al menos. Estados Unidos no es claro, no tiene un mandato tan específico, pero sí que tienen un mandato respecto de temas relacionados con la sostenibilidad en relación con su inventario nacional forestal, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las diferencias entre las definiciones analizadas? Uno podría pensar que entonces la definición de la disminución en el carbono es un subconjunto de la definición grandota de disminución en los servicios ecosistémicos. Y aquí empáticamente Salvador dice sí, ¿no? Porque pues, el carbono es un servicio ecosistémico. Pero pudiera darse el caso en las plantaciones forestales comerciales en las que tenemos una reducción de biodiversidad, pero no de carbono, ¿no? Sino se incrementa, ¿no? Pero en fin, digo, esas son las principales diferencias, que en realidad es más completa la de los servicios ecosistémicos. Brasil, por ejemplo, tiene una unidad mínima de 6.5 hectáreas, al menos para desmatamiento, ¿no? 6.25 hectáreas. Y bueno, en todo caso, lo que aquí ahorita discutimos fue el tema de la temporalidad para determinar si era una degradación o no. Lo que decíamos en virtud de lo de las series de INEGI que utilizamos nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bosque con cierta cantidad de carbono y al año siguiente se deforesta completamente, ¿no? Entonces perdemos el carbono en la biomasa aérea. Y a los 4 años pues ya tenemos una caigual, ¿no? Pero las series de INEGI midieron en este tiempo y en este tiempo, entonces en realidad lo que vamos a percibir es una degradación en virtud de nuestra definición operativa que vamos a ver. Por ahí surgieron propuestas interesantes o lineamientos interesantes de, por ejemplo, utilizar máscaras o restringir bien, definir bien la degradación para evitar esos asuntos. ¿Cuál es la definición operativa que manejamos? México tiene esta definición operativa que se restringe a la disponibilidad de insumos a nivel nacional y que es bastante criticada y que ni a Margaret ni a Marce le gustan mucho, pero es la que pudimos utilizar en ese momento, y es el paso de un tipo de vegetación de la misma clase, primario a secundario, ¿no? Entonces, la crítica ahí es que, pues sí, un bosque primario se puede degradar y un bosque secundario se puede degradar también, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, aquí Jorge me corregirá bien, pero entiendo que el atributo de primario y secundario se refiere más bien a un estado sucesional y no a una cuestión de estructura, ¿no? Sin embargo, nosotros revisamos a profundidad el sistema de clasificación del INEGI, ya se fue Rafa, aquí está Rafa, pero lo que Rafa me explicaba con toda su expertise es que en realidad en la definición de una misma clase, matorral, submontano, crasicaule, eso que dice que le causa gracia a Craig, primario, matorral, xerófilo, crasicaule, submontano, secundario, si hay una transición sobre la misma clase de vegetación de primario a secundario, eso por la definición del sistema de clasificación de INEGI sí que implica un cambio en la estructura en términos de altura y en términos de superficie de dosel, y ahí me disculparán, pero eso sí implica un cambio de biomasa, segurito que se los apuesto que sí. Ahora, lo que sí es que un bosque secundario, que permanece como un bosque secundario, puede haber una degradación, claro, y en todo caso la estaremos subestimando a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, en todo caso discutamos, yo sé que no es el mejor enfoque y por eso estamos aquí, ¿no? Pero esa es la definición operativa de México. Todo el mundo la critica, pero yo también, pues. La de Estados Unidos tiene la de Brasil,
Aquí no entendimos mucho, lamentablemente no es como el expertise, la degradación forestal, ¿no? De Silvia, pero la degradación puede abordarse como resultado del análisis de información del inventario forestal. La definición operativa de Estados Unidos es bastante interesante y es la que nos platicó Tom, y que es más bien una definición operativa de tipo, pues no sé si económico, ¿no? o comercial, y es la pérdida de calidad comercial del recurso, ¿no? Estos, ¿cómo le llamaste, Tom? A las clases de grado, exactamente, el grado. Sí, como ejemplo. Bueno, y la última, ¿cuáles son las necesidades de monitoreo de la degradación forestal? Ya se habló mucho. Creo que el problema que no hemos podido utilizar nosotros es porque no habían sido parcelas permanentes, ¿no? Pero ahora que ya van a ser permanentes, pues hay que hacerle caso entonces al doctor Héctor y a Ángel Eva para aplicar esa metodología, ¿no? Tenemos otra, Osvaldo, que es la malla de referencia nacional de interpretación visual, que ya también lo presentó Miguel. Las metodologías de Forest 2020, en todo caso, cómo podemos escalarlas utilizando el Inventario Nacional Forestal. Me gusta mucho esta cuestión de trabajo en redes y cómo las metodologías las podemos alinear y hacerlas consistentes, que sean sencillas y operables. No va a ser fácil ese proceso. Y creo que el que la tiene más fácil es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene todo, ya nomás necesita definir qué es degradación y ya con eso ya la hacen, ¿no? Y Brasil tiene muchos sistemas. Ahorita en la revisión que hizo Silvia encontró muchos sistemas de monitoreo, ¿no? Está el de quemadas, está el de desmatamiento, está el de PRODES, está de madera, tiene mucho de dónde tomar. Sin embargo, necesita monitorear la degradación forestal en todos los biomas. Entiendo que históricamente ha estado enfocado solo en la Amazonía, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Abel. Gracias al equipo verde. Creo que fue muy profundo su análisis. También damos un aplauso. Y ahora pasamos ¿quieres hacer un comentario? Sí. Decía que la degradación también de México más bien dio un cambio de tipo de vegetación de bosques primarios secundarios. Y comenta que también hay una degradación de bosques secundarios. El aspecto técnico, ¿a qué categoría cambiaría la degradación de bosques secundarios? ¿A qué categoría? Sí. No, la medimos. Porque dices que hay un bosque primario a secundario. O el base. Ok. A ver, Rafael, ¿no me traducir una pregunta? Sí, los tipos de bueno, más porque sí, bueno, como gusto. Si partes de un bosque secundario arbóreo, lo vas a llegar a un bosque secundario arbustivo. Puedes llegar a un bosque secundario arbustivo o un bosque secundario herbáceo. ¿Cuál es la diferencia entre un pastizal y un bosque secundario herbáceo? Pues que el bosque secundario herbáceo parte de un tipo de vegetación primario por el histórico que tiene. Esa sería la diferencia. Pero no lo calculamos nosotros por las definiciones que tenemos. Exacto, sí. Y bueno, cuando degrada la vegetación, obviamente estás cambiando lo que sería, está implícito el fenómeno de destrucción vegetal y también la estructura y la composición. Ya no vas a tener la misma estructura y composición en un secundario arbustivo, en un primario o en un secundario arbóreo. Pero están agregando una nuevo nivel de desagregación que ya no se reporta, ¿no? Los arbustivos, herbáceos y arbustos. No, sí se reporta. Sí se reporta como tal, tenemos la vegetación primaria de bosques, de selvas y bueno, de cuestiones hidrófilas, y tenemos secundarios arbóreos de cada tipo de vegetación. Lo que no hay nunca va a ser un secundario arbóreo de un matorral y un secundario arbóreo de un pastizal. Por lo mismo, o sea, si partes de un tipo de vegetación con un mismo corte, no va a subir nunca a la clase que nunca tuvo. Pero sí siempre ha habido 3 espacios sesionales principalmente para los tipos de vegetación, excluyendo, matorrales y pastizales. Es correcto, en la serie de leyes se reporta ese nivel de segregación. Nosotros con fines de inventario no lo reportamos. Del inventario de gases. Bueno, entonces, ya estamos, muchas gracias, Jorge. Gracias también, Rafa.
Bueno, ya estamos un poco en tiempo, entonces nos faltan 3 mesas, le daremos ahora la palabra al equipo azul para que nos haga los comentarios sobre. Estaba integrado básicamente por personal de Honduras y de México, pero también de México desde nivel federal hasta un nivel local o estatal. Entonces, fue muy interesante la discusión. La primera pregunta, bueno, ¿cuál es la definición conceptual de su país? En caso de Honduras, como indicaron, no hay oficialmente una definición de degradación. Sin embargo, Honduras está participando en todos los mecanismos de red, por lo tanto está asumiendo como su definición de degradación todo lo que está en el marco de Red Más. Entonces, está orientada más bien a carbono. Sin embargo, la compañera muestra que, bueno, lo indicaremos en las siguientes preguntas, que hay otras necesidades que obedecen, por ejemplo, a la presencia de plagas. Ahorita Honduras tiene una afectación importante de Dendroctonus en casi 600,000 hectáreas, y eso impera una necesidad realmente de ampliar el concepto no solo a carbono, sino a otros ámbitos de aplicación en términos de degradación. Con respecto a México, bueno, ya lo han dicho mis compañeros, realmente hay 3 definiciones de degradación. Una es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que habla de pérdida de potencial de generación de servicios ambientales. La Ley de Cambio Climático es la que nos refiere básicamente a la ganancia o pérdida de emisiones o absorciones en gases de efecto invernadero, por lo tanto eso nos restringe a carbono. Pero hay otra definición que está plasmada en la ENARRED y establece, digamos, otros aspectos, también están relacionados a las actividades de degradación, de deforestación y de mejoramiento de carbono en los ecosistemas. En términos de la segunda pregunta, si existe algún mandato oficial, legal, para medir la degradación forestal, en el caso de Honduras, pues no hay un mandato, no hay una institución realmente responsable de esta actividad. O sea, y para el caso de México sí descansa la responsabilidad sobre la Comisión Nacional Forestal, y está definida por todos el reglamento y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En este sentido, la ley mandata a México no solamente a través de su inventario generar indicadores muy amplios, entre ellos, bueno, volumen de madera, existencias diamétricas, biomasa, algunos otros indicadores de suelo, en términos de daño o de plagas, pero realmente no tenemos un indicador que integre todos estos aspectos que sí se pueden medir a través de los inventarios, pero no tenemos un integrador que diga esto es degradación. Tenemos indicadores individuales de volumen, indicadores individuales de toda la parte dasométrica, pero al final no tenemos, que es lo que comentó un poco Gabriela, no tenemos un indicador que integre todo esto para decir esto es degradación. ¿Cuáles son las diferencias entre las definiciones analizadas? Bueno, ya las puntualizaron bastante bien, no quiero extender mucho más tiempo en esto. Básicamente unas están orientadas a carbono, otras están orientadas a aspectos mucho más amplios que implican un reto importante en la CONAFOR. Y no solamente dentro de la CONAFOR, sino a nivel de dar respuesta de los estados, pero también a nivel de país, en términos de biodiversidad, etcétera. ¿Cuáles son las definiciones operativas que se manejan? Bueno, la ley realmente establece, como en el reglamento indica, que la unidad mínima que se debe estar mapeando es 1.500 metros cuadrados, es decir, 0,15 hectáreas. Es lo que mandata la ley. Pero la ley ampara aspectos de la Comisión General de la CONAFOR que van desde el área de planeación
hasta un área operativa, donde se entregan apoyos, se entregan subsidios, se planea la restauración, y eso tiene que ser a una escala pues muy importante. Entonces, desde el punto de vista de la definición, nos hemos visto en el reto de que no podemos cumplir con la ley tal cual está. Entonces, tenemos que establecer una definición operativa, y esta definición operativa va a depender básicamente de los insumos que estamos usando. Si vamos a usar RapidEye, el alcance va a ser diferente a que si usamos MODIS, o usamos Landsat, o usamos Sentinel, o usamos los datos del inventario de suelos, el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Entonces, allí estamos claros. Ahorita, hasta ahora, los insumos que hemos estado trabajando han permitido al país generar 6 reportes, 6 comunicaciones, con una escala 1, 250,000. Son escalas que tienen una unidad mínima mapeable de 50 hectáreas, que sabemos que no es satisfactorio para el país, pero estamos empujando para tratar de lograr un sistema que al menos permita reportar a nivel de 1 hectárea al menos. Y en eso se está trabajando. La siguiente es cuáles son las necesidades de monitoreo de la degradación forestal. Esta pregunta fue muy interesante. En la mesa fue abordada bajo las necesidades o las problemáticas que tenemos en común básicamente para todos los países latinoamericanos. Se mencionaron, por ejemplo, el caso de la presencia de plagas como el Dendroctonus o algunos otros agentes que están afectando los bosques y los bosques que quedan en forma natural. Entonces, la definición debe inclusive no solamente tener un aspecto de cobertura de dosel, sino que debe ir un poco más allá por la necesidad. Entonces, tendríamos que estar estableciendo como dos niveles, 2 escalas de definición de requerimientos, una local y una a nivel nacional, a nivel de planeación, a nivel de entregar cifras duras como país, etcétera. Pero la parte operativa, por ejemplo, como el ataque de plagas, sí necesitamos indicadores particulares que permitan dar respuesta a este driver. El otro driver que también es común en los países es el cambio de uso de suelo hacia el aguacate, la palma aceitera, café. Entonces, efectivamente, el argumento es, si yo siembro aguacate, voy a mantener el carbono, o voy a mejorar el carbono en algunos casos, pero estamos perdiendo una biodiversidad. Entonces, cuando estamos planteando que la pérdida de la biodiversidad en algunos ecosistemas implica que también debemos atacar en forma puntual, obtener un indicador que nos permita poder definir esa pérdida de la biodiversidad. Otro de los aspectos y que es clave es la presencia, mal manejo o la ausencia de manejo. En las áreas naturales protegidas hemos estado, como la política es no tocar, no tocar, no tocar, no tocar. Y estas comunidades pues ya empiezan a ser afectadas porque son viejas, porque no tienen, digamos, una dinámica ni un manejo que los permita tener el potencial realmente de producción de madera. Entonces necesitamos también en términos de un indicador que sí nos permita monitorear esa pérdida de la productividad de madera, y también hacia la riqueza genética de los bosques. No quiero ahondar porque lo demás ya fue indicado por las otras mesas. No sé si se me escaparía algo, compañeros. No, esto. Acá en esta mesa eran todos de CONAFOR y de Estados Unidos, y ya de entrada descartamos Estados Unidos ni siquiera reportamos deforestación. Entonces, definición, todo lo que se ha mencionado, la ley,
desarrollo sostenible, sustentable, lo llaman acá, pero operacional está lo que se usa para la comunicación, el BUR, para Red Más, los programas Red Más, FRA, que son un poco diferentes, pero todos tienen que ver principalmente con carbono. Pero una cosa que se mencionó es para compensación ambiental, la degradación se definía como un 50% de pérdida de vegetación y o evidencia de plagas, incendios u otro disturbio. Una pregunta que yo hice que no hemos tocado mucho es, ¿manejo forestal es degradación, sí o no? Y acá en esta mesa 5 contra 2, 5 que sí. Una tala en un bosque manejado es degradación, 2 de nosotros que no, es manejo y ya está. Sí se puede ver mal manejo que puede llevar a la degradación, pero solo esa pérdida a poco tiempo del contenido de biomasa no necesariamente era eso. También se hablaba mucho de definiciones entre primario versus secundario, que tocamos un poco. Necesidades, obviamente, definirla. También se mencionó ideas de áreas ejemplares no degradadas, puntos de referencias, mapas de alta resolución para seguir en el tiempo, sistema de parcelas permanentes anidadas según las varias iniciativas medidas en el tiempo. O sea, un poco también creo que alguien mencionó eso. Más sinergia, cooperación e integración de las iniciativas dentro del CONAFOR mismo, como para tratar de tener la ley establece una definición muy general, pero cada iniciativa tiene como que su toque, pero sería bueno como que tratar de que existiera más sinergia, compartir la información y usar como que datos únicos, ¿no? En ese sentido. Y el sistema debe responder a las escalas espaciales y temporales a las diferentes iniciativas, porque algunos tienen que reportar anualmente, cada 2 años, cada 5 años, según cosas así. ¿Y algo más? Muchas gracias, equipo. De manera breve, les comento que en el equipo se discutieron y se aportaron argumentos respecto a las cuestiones que se plantean como preguntas. Y en el aspecto definido en relación a la definición de degradación, primero quiero comentarles que el equipo está integrado por la participación de Charlotte, quien colabora en el proyecto de Forest 2020, todos los demás colaboradores de CONAFOR en el equipo MRB y personal del área de restauración forestal. Y por ello concluimos en que existe una definición que se asume respecto a degradación en el proyecto Forest 2020, en el que se está construyendo esta definición, entendiéndola como pérdida de biomasa debido a perturbaciones antropogénicas en un bosque, es decir, la pérdida de biomasa en esa zona definida como bosque y lo que queda después de la ocurrencia de la perturbación. Pero también se tiene el entendido de que existen 4 definiciones protocolarias establecidas por la FAO, por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por la Ley General de Cambio Climático y la que integra el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Entonces, entendidos en esos términos, no se tuvo mayor discusión porque ya se comentó en las otras mesas, si el concepto de degradación está profundizado, si está debidamente entendido, si se debe conceptualizar de tal manera que se pueda llevar a la operatividad. Así que se asumió que esos conceptos que ya están definidos por estas instituciones son los que se manejan o se entienden que existen. ¿Existe algún mandato oficial? Coincidimos con algunos de ustedes de que efectivamente la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el caso de México, lo establece en el artículo 45, en el numeral 3 y 4, definiendo la obligatoriedad para la elaboración del inventario forestal y la dinámica de las poblaciones y los indicadores que se tienen que medir con la elaboración periódica del inventario. Para el caso de los países en los que se desarrolla el proyecto Forest 2020, no existe
no existe un mandato oficial, sin embargo son temas que se están construyendo con la participación de ese proyecto. Las diferencias entre las definiciones: hemos concluido que lo establecido por la FAO y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable son un poco más genéricas y que coinciden, tienen puntos de coincidencia, estableciendo que para la cuantificación de la degradación pues tiene un indicador medido en la cantidad de kilogramos o toneladas de carbono que se pierden por efecto de la pérdida de la biomasa. Y en el caso de la pregunta número 4, que dice cuál es la definición operativa que manejan respecto del concepto de degradación. Bueno, para el caso del proyecto Forest 2020, que se define como pérdida de biomasa debido a perturbaciones antropogénicas, pues está medida precisamente por ese indicador, ¿no?, de la pérdida de carbón a través de la destrucción de la biomasa por ese fenómeno. Sin embargo, adicionamos un concepto un tanto empírico que en el área de restauración forestal se toma en cuenta para poder implementar acciones de restauración. Esto es, si se van a llevar a cabo actividades de reforestación, si se van a llevar a cabo obras de conservación de suelos y esas actividades complementarias que posibilitan la restauración del sitio, entonces se ha entendido, les decía de manera empírica, que aquellos terrenos que están degradados se entienden como los que no tienen cobertura vegetal y los que están expuestos a procesos de erosión, es decir, que están perdiendo suelo por efecto de la erosión y la erosión hídrica principalmente, ¿no? De tal manera que la cuantificación pudiera ser en la cantidad de kilogramos o toneladas que se pierden de suelo por hectárea, que se pudieran construir equivalencias. Finalmente, una cantidad de suelo, 1 kilogramo o 1 tonelada, pudiera cuantificarse qué cantidad de carbón almacenado tenía y que se perdió precisamente por el arrastre de suelo. Y en el caso del equipo de MRB, dice que se entiende por degradación a la reducción del contenido de carbono en la vegetación natural, en los ecosistemas o suelos, en relación con el valor de referencia que refleje las condiciones en zonas donde no ha ocurrido la intervención humana. Son argumentos que se discutieron, se expusieron como conclusiones, del que les comento brevemente, y finalmente se pregunta que cuáles son las necesidades de monitoreo. En términos concretos, concluimos que el concepto de degradación no es tan sencillo definirlo en el entendido de que exista o de que no exista. Simplemente que si se tienen evidencias de que está ocurriendo un cambio en la dinámica de los ecosistemas, entonces se tiene que fortalecer con una mayor cantidad de datos que se pueda robustecer la idea o la medición de que efectivamente se está conllevando a la degradación del ecosistema. Entonces, para ello, obviamente que se hace necesario aumentar, intensificar las muestras que se puedan tomar en campo, y de manera más intensiva en aquellas zonas donde la frontera de la zona agrícola va avanzando sobre el bosque, porque ahí es donde los datos pueden ser más contundentes y puedan aterrizar en una evidencia pues más contundente también, ¿no? Esos son los argumentos y las discusiones que se emitieron en la mesa, de los que les doy cuenta. Muchas gracias. Con esto concluimos entonces esta primera sesión de mesas.